Buenas noches, chicos. La siguiente operación unitaria que vamos a ver a lo largo del curso va a ser la operación unitaria de humidificación y para esto vamos a hacer uso de la carta psicrométrica. Entonces, en la clase de hoy vamos a recordar un poco el uso de este diagrama, los conceptos básicos relacionados al uso de la carta y un par de ejercicios. Entonces, para recordar, aquí es la carta psicrométrica a una presión barométrica, es decir, a 101.325 kilopascal o una atmósfera. Aquí podemos ver las diferentes propiedades que se pueden determinar a partir del uso de esta carta. Por ejemplo, la temperatura de bulbo seco, el volumen específico, el contenido de humedad, que es justo lo que vemos aquí. Este aquí es el contenido de humedad, el factor de calor sensible, la entropía de saturación y la temperatura de bulbo húmedo o punto de rocío. Ok, la primera propiedad, como les dije, es la temperatura de bulbo seco. Esta es la temperatura que uno mediría normalmente del aire. Y las líneas que describen a esta temperatura o cómo saber cuáles son estos valores que están en el eje X. Entonces, trazamos líneas rectas, líneas verticales, paralelas a las líneas que están marcadas en la carta psicrométrica y así podemos determinar más o menos cuál sería la temperatura de bulbo seco bajo bajo ciertas condiciones. La siguiente es la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la que se alcanza cuando en vez de tener, bueno, digamos que el termómetro, por así decirlo, está cubierto, el bulbo del termómetro está cubierto como por una capa de humedad, una capa de agua. Y este bulbo con esta capa de agua como cubierta, entra en contacto con una corriente de gas. En este caso sería el aire porque vamos a ver principalmente sistemas de agua y aire. Entonces entra en contacto con el aire y así podemos determinar la temperatura de bulbo húmedo. Y un dato es que la temperatura de bulbo húmedo siempre es menor que la temperatura de bulbo seco, precisamente por lo que les digo que se mide considerando que hay una capa húmeda que está cubriendo el bulbo y esta capa húmeda es la que está en contacto con el gas. Entonces, por esta razón, la temperatura de bulbo húmedo siempre va a ser mejor que la temperatura de bulbo seco. Y esta temperatura, bueno, pues se determina. Digamos que nosotros tuviésemos aquí un punto, ¿verdad? Un punto P. Entonces aquí en ese punto P nosotros vamos a, a trazar una línea que sea paralela, ¿no? Ahí. Digamos que este es el punto P. Ok. Entonces trazamos una línea paralela y de ahí lo que hacemos es cortar con el eje de las X. Entonces de aquí pasamos para acá. Y aquí abajo es donde vamos a leer el valor de la temperatura del bulbo húmedo. Entonces vamos de este punto, trazamos una línea que sea paralela a las líneas de bulbo húmedo y de ahí hay que mandarlo al eje X. De ahí ya podemos leer la temperatura. La siguiente propiedad es la temperatura del punto de rocío, que es la temperatura que se alcanza cuando el vapor húmedo saturado es enfriado a presión constante. Y también cabe mencionar que la temperatura en el punto de rocío es menor que la temperatura de bulbo húmedo.
Es decir, que vamos a tener como una especie eh, de secuencia. Tenemos la temperatura del punto de rocío, va a ser menor que la temperatura de bulbo húmedo y esto va a ser menor que la temperatura de bulbo seco. Entonces va a ser más o menos en ese orden. Esto aquí es una P. Punto de rocío. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se determina este valor de temperatura? Bueno, y de la misma manera que les mencioné anteriormente, suponemos que existe un punto P aquí. Entonces lo que hacemos es trazar una línea que sea paralela a este punto P. Y luego esta línea lo que hacemos es intersectarla en el eje X. Entonces ese es nuestro punto P. Perdón. Bueno, ahí está. Entonces ese es nuestro punto P. Nosotros trazamos una línea horizontal que intersecte con las medidas de la temperatura de rocío y de ahí vemos este valor de temperatura en el eje X. ¿Okay? El volumen específico, que sería el volumen ocupado por una mezcla que contiene 1 kilogramo de aire seco. En este caso sería una mezcla de agua-aire que contiene 1 kilogramo de aire seco. En este caso, pues, asumiendo una vez más que tenemos nuestro punto P, sería simplemente trazar una línea que sea paralela a las líneas del volumen específico. Entonces, si tenemos nuestro punto P, trazamos la línea que intersecte, que sea paralela, y ahí podemos leer el valor del volumen que ocupa esta mezcla cuando contiene 1 kilogramo de aire seco. ¿Ok? La siguiente propiedad sería la humedad relativa. Esta humedad es más un dato del problema y, bueno, algo que olvidé mencionar y es importante es que para ir a la carta psicométrica siempre se necesitan dos propiedades. O sea, siempre dentro del problema deben darnos dos propiedades. Usualmente suele ser la temperatura de bulbo seco y el valor de la humedad relativa. Entonces, lo que hacemos es que ubicamos nuestro valor de temperatura de bulbo seco en el eje X, que es el que está aquí abajo. Trazamos una línea vertical que sea paralela a las líneas de la temperatura de bulbo seco. Hasta que intersecte con una de las curvas de humedad relativa. Entonces, digamos que nos dan una temperatura X y nos dice que la humedad relativa del aire es de 40%. Entonces, lo que haríamos es pues trazar esta línea recta hasta la línea del 40% y de ahí ya podemos encontrar otras propiedades como por ejemplo la humedad absoluta. La humedad absoluta, para encontrar esta propiedad solo tendríamos que trazar una línea que sea horizontal y que esté intersectando a este punto que acabamos de trazar. Entonces aquí venimos
A las líneas de humedad absoluta, esto de aquí se lo mide en el eje de las Y, del lado derecho. Y se mide en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. O sea, siempre está en gramos sobre kilogramos. Hay que considerar eso cuando vayamos a hacer los ejercicios, porque a veces las unidades, por unidades nos puede salir un valor completamente diferente, ¿no? Y por último, la entalpía de saturación, que bueno, es muy similar, las líneas son muy similares a las de temperatura de bulbo húmedo. Entonces ahí ya podemos ir viendo más o menos qué líneas pertenecen a qué líneas y así se ve todo ya junto, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio para repasar un poquito sobre lo que acabamos de ver. Entonces en el ejercicio se nos dice que la temperatura de bulbo seco es de 24 grados centígrados y la humedad relativa es de 50%. Y nos pide determinar la humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo, el volumen específico y la temperatura de punto de rocío. Entonces, a ver, vamos a ver. Nos dice que la temperatura de bulbo seco es de 24 grados centígrados. Entonces aquí, en la carta ciclométrica, ubicamos a 24 grados centígrados, que sería por aquí. Y nosotros trazamos una línea. Movemos esto. No me... Uy. Ahí. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a ponerle otro color porque casi no se ve. Voy a ponerle un color verde. Ya, ok. Nos dicen que tiene una temperatura de 24 y que la humedad relativa es del 50%. Entonces, ubicamos la curva de humedad relativa del 50% y aquí vamos a vamos a dibujar un punto, que ese sería nuestro punto, justo donde estas dos propiedades eh, se intersectan. A ver. Ahí, digamos que es ahí. Entonces vamos a ver, primero nos piden la humedad absoluta. Entonces, como les había dicho, las líneas de humedad absoluta son estas horizontales que están aquí. Entonces se mide con esto acá. Lo que hay que hacer es simplemente trazamos una línea horizontal que justo pase por este punto y que sea... Uy, no me deja. Qué extraño. A ver, déjenme ver si puedo dibujar mejor. Y trazamos una línea. Podemos ver que esto de aquí, la humedad absoluta tiene un valor de 9 gramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces sería 9 gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Ahora nos piden la temperatura de bulbo húmedo. Para esto, vamos a ubicar las líneas de la temperatura de bulbo húmedo y vamos a trazar una línea paralela
pero que intersecte con el punto que ya hemos dibujado. Entonces sería justo ahí. Vamos a ponerle otro color, este es azul. Ahí trazamos la línea. Y de ahí lo que vamos a hacer es llevar a esta línea al eje de las X. Desde aquí bajamos. Y ahí leemos, es aproximadamente 20.9 grados centígrados. Entonces aquí vamos a poner que sería 20.9 grados centígrados. Listo. Ahora, voy a calcular también el volumen específico. Entonces, para el volumen específico, las líneas de volumen específico son estas líneas que están como más resaltadas, las líneas negras. Entonces, vamos a trazar una línea paralela a estas. A ver, chicos. Aquí yo me confundí con las líneas. Para la temperatura de bulbo húmedo, las líneas son mucho más inclinadas. Entonces, sería ahí. Y trazamos una línea. Y ahora sí, cortamos con el eje de las X. Ya, ahí está. Las líneas de temperatura de bulbo húmedo son estas que están mucho más inclinadas. Entonces, con eso cortamos en el eje X. Y ahí sí podemos leer que tiene una temperatura de bulbo húmedo de 16.2. Es 16.2. Ahora sí, con el volumen específico son estas líneas. Son estas líneas de aquí. Estas líneas que son más oscuras. Entonces, ahora sí vamos a trazar una recta que sea paralela. Que justo pase por el punto. Vamos a ponerle un color celeste. Ok, sería más o menos ahí. Sería aproximadamente un 85.1, diría. Sí, 0.851. 0.851. Esto está en metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. O sea, metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Y por último, la temperatura de rocío. Ok. La temperatura de rocío, una vez que ya hemos trazado la línea del contenido de humedad, de la humedad absoluta, que es esta línea naranja que vemos aquí, la temperatura en el punto de rocío simplemente sería esta temperatura que marqué aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea para que corte con el eje X. Y sería una temperatura de aproximadamente unos 12 grados centígrados. 12.
grados centígrados. Bueno, y aquí podemos ver que la temperatura del punto de rocío es menor que la temperatura del bulbo húmedo y esta es menor que la temperatura del bulbo seco. Porque la temperatura del punto de rocío es 12, la del bulbo húmedo es 16,2 y la del bulbo seco es 24. Entonces así se determinan estas diferentes propiedades en la carta ciclométrica. ¿Ok? Sigamos. Ahora, con la carta ciclométrica también se pueden describir procesos de acondicionamiento del aire, como por ejemplo la humidificación, que es un proceso en el que lo único que nos va a aumentar es la humedad absoluta, la humedad relativa. No nos va no es un proceso ni de calentamiento ni de enfriamiento, solo nos está aumentando la humedad, la cantidad de humedad presente en el aire. Tenemos también calentamiento y deshumidificación. Perdón, aquí hay un error. Este de aquí la saqué del libro, pero si esto es un error, no es deshumidificación. Esto de aquí es calentamiento y humidificación. ¿Por qué? Porque, bueno, nos estamos moviendo en este sentido, es decir, que nuestra temperatura va a aumentar y a su vez estamos yendo en este sentido, es decir, que la humedad va a aumentar. Entonces, esto sería un proceso de calentamiento y humidificación. Y también podemos ver un proceso únicamente de calentamiento en el que solamente me está aumentando la temperatura. Un proceso solo de deshumidificación. Este sí es enfriamiento y deshumidificación, porque al contrario del de acá, bueno, me está disminuyendo la temperatura y también estoy perdiendo contenido de humedad. Este aquí es un proceso de enfriamiento. Y aquí también me faltaría, por ejemplo, el de cooling, evaporating o eh, evaporamiento. Ese sería el de sería el enfriamiento evaporativo, así se denomina, en el que, bueno, estoy perdiendo temperatura porque estoy yendo en este sentido en el eje de las X y a su vez está aumentando el contenido de humedad presente en el aire. Y también el de, este sí sería calentamiento y deshumidificación. Ahí sí, ok. Entonces tenemos todas estas operaciones que se pueden hacer con la carta ciclométrica, que sería el enfriamiento evaporativo, la humidificación, el calentamiento y humidificación, únicamente calentamiento, calentamiento y deshumidificación, deshumidificación. Bueno, y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, para explicar de mejor manera estos diferentes procesos, vamos a realizar un ejercicio. Para esto, déjenme clicar la diapositiva de aquí y la vamos a mandar para acá. Ok. Entonces nos dicen que, bueno, mediante un sistema de acondicionamiento de aire se toma aire exterior a 10 grados centígrados y humedad relativa del 30%.
y se le acondicionará a 25 grados centígrados y humedad relativa del 60%. El aire exterior primero se calienta hasta los 22 grados en la sección de calentamiento y después se humidifica mediante la inyección de vapor caliente en la sección humidificadora. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos piden la temperatura de bulbo húmedo en la primera etapa, la humedad absoluta en la segunda etapa, el volumen específico en la tercera etapa y el volumen específico, uy, esto está repetido. Sí, sería el volumen específico en la tercera etapa. Ya, ahí. Ok. Entonces vamos a la carta ciclométrica. Aquí está un diagrama para que ustedes tengan una idea de cómo van las líneas. O sea, primero empezamos en 10 grados centígrados, luego hay un proceso únicamente de calentamiento porque solo me está aumentando la temperatura, entonces hay un proceso de calentamiento y posteriormente hay un proceso de calentamiento y humidificación, porque recuerden que pasamos de humedad relativa del 30% a una del 60%. Y al mismo tiempo me está incrementando la temperatura de 22 grados a 25 grados. Entonces, esta sería mi primera etapa, que sería mis condiciones iniciales de 10 grados centígrados y humedad relativa del 30%. Luego tenemos una segunda etapa donde solo nos cambia la temperatura y luego nuestra última etapa. Entonces, inicialmente tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Vamos acá y movemos la línea a los 10 grados centígrados. Nos dice que es una humedad relativa del 30%. Entonces, la curva del 30% justo esta que está aquí, está chiquita. Entonces, vamos a intentar moverla. A ver, sería esta que está aquí. Entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Sería esta ahí aproximadamente. Hacemos esto más chiquito. Lo vamos a mover. Sería aquí. Ok. Entonces, ahí vamos a empezar. Y nos piden la temperatura de bulbo húmedo en la primera etapa. Entonces aquí ya tenemos la temperatura de bulbo seco y también tenemos nuestra humedad relativa. Entonces para la temperatura de bulbo húmedo, lo que vamos a hacer es, bueno, trazar una línea que sea paralela a las líneas de temperatura de bulbo húmedo y que a su vez intersecten con el punto que acabamos de identificar. Ahí vamos a trazar una línea. Y luego esta línea tiene que intersectar con el eje de las X. Ahí. Entonces tendría un valor de aproximadamente unos 3 grados centígrados la temperatura de bulbo húmedo. Ok, entonces quizás vamos a ponerle aquí para empezar. Aquí está. Le vamos a poner primera etapa. Ya. Ok, esa es nuestra primera etapa. Vamos a ponerle aquí abajo. Ya. O aquí. Ya, ahí está. Primera etapa. Ok. Entonces de ahí nos dice que primero se calienta hasta los 22 grados centígrados. Es decir, que desde aquí donde estamos nos vamos a mover. Esto se va a enfriar. Vamos a usar otro color.
hasta los 22 grados centígrados, que es justamente ahí. Entonces, esto aquí es una trayectoria únicamente de calentamiento hasta los 22 grados centígrados. Y ahí nos piden la humedad absoluta en la segunda etapa. Entonces, si nos van a pedir la humedad absoluta, lo que hacemos es simplemente trazar una línea horizontal que choque con el eje de las Y. Y ahí podemos medir el contenido de humedad absoluta, que sería aproximadamente 2 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces sería 2 gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Y de ahí nos dicen que después se humidifican mediante inyección de vapor caliente en la sección humidificadora. ¿Ok? Entonces el siguiente punto es 25 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Trazamos la línea de los 25 grados centígrados. Ahí están los 25 grados centígrados y 60% de humedad, que sería aproximadamente por ahí. Entonces hasta ahora ya tenemos nuestra primera etapa. Este de aquí sería nuestra tercera etapa y este de aquí sería nuestra segunda etapa. Ok. Y para la tercera etapa nos piden determinar el volumen específico. Entonces ya aquí ya tenemos el punto trazado. Entonces vamos a graficar una línea paralela a estas líneas de aquí. Ya, ahí sería, bueno, asumiendo que estos son 5, 0.86 aproximadamente. Entonces nuestro volumen específico, eso lo podemos ver aquí abajo, ¿no? Una vez que ya hemos trazado, vemos aquí más o menos, comparamos con este valor que está aquí, sabiendo que está acá 0.9, yo diría que es aproximadamente 0.86. Entonces esto va a ser igual a 0.86. Las unidades son metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? Y la trayectoria que seguiría esta mezcla de aire y agua, como lo vimos en el diagrama, se vería
más o menos así. Entonces, si vemos que empezamos aquí, un proceso de calentamiento, luego se sigue calentando, pero a la vez que se va calentando, se va humidificando. Entonces, una línea recta y luego una línea inclinada. Aquí se pueden determinar muchas otras cosas, se pueden determinar las entalpías, si nos dan la masa, podemos calcular la cantidad de calor que se está absorbiendo, que se está liberando, dependiendo si es enfriamiento, si es calentamiento. Eh, también se puede determinar el factor de calor sensible, aunque eso en realidad casi no se usa. No he visto ejercicios con eso. Y bueno, chicos, hasta ahora eso sería todo lo que tiene que ver con carta psicométrica y los procesos de acondicionamiento de aire. Ya saben, como siempre, si ustedes tienen alguna duda o algo no les haya quedado claro, si me olvidé mencionar algo durante esta ayudantía, son libres de escribirme, me pueden preguntar, no tengo ningún problema. Y eso sería todo. Hasta la próxima semana.